Ser podcast. Hola, buenos días. Este lunes 1 de mes tiene mirada internacional. Kosovo, reconocido como país por más de 100 naciones, no por España, es noticia esta mañana. Es noticia porque la entrada en vigor hoy de una ley ha provocado protestas, el cierre de pasos fronterizos y un refuerzo del despliegue de seguridad en esa frontera tan sensible. Se ha elevado tanto la tensión en tan pocas horas que la OTAN emitió anoche un comunicado advirtiendo de que está preparada para intervenir. Esta norma prohíbe el uso de documentos de identidad y de matrículas serbias al norte del país, una zona de mayoría serbia y donde hasta ahora sí se ha permitido la documentación del país vecino. Durante la madrugada ha habido barricadas, disparos y se han activado las sirenas antimisiles. Ha crecido tanto la tensión, les decía, que el propio gobierno kosovar ha decidido ya de madrugada retrasar la entrada en vigor de esa ley hasta el próximo mes de septiembre. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha celebrado esta decisión, así que vamos a volver a hablar hoy de Kosovo, 14 años después de su independencia, y esto pone de manifiesto, Bayo, la fragilidad de esa paz controlada por la OTAN desde el fin de la guerra de los Balcanes. Buenos días. Buenos días, sí, una paz que se encargan de mantener unos 3.700 soldados de la misión para Kosovo de la OTAN, la KFOR, que anoche señalaba en un comunicado que tomará todas las medidas necesarias para mantener un entorno seguro en el país. Horas antes, el primer ministro kosovar, Albin Kurti, advertía de que vienen días y semanas desafiantes y problemáticos por el bloqueo de la frontera con Serbia, un bloqueo motivado por el intento de imponer documentación y matrículas kosovares a unos 50.000 serbios que viven en el norte de Kosovo, una población que apenas reconoce la legitimidad de las autoridades kosovares y que recibe el respaldo de Belgrado y también de Moscú, que acusa a Washington y a Bruselas de azuzar las tensiones en los Balcanes. Les decía que esta mañana late la actualidad internacional de los Balcanes al Mar Negro, donde hoy la noticia pasa por comprobar si Rusia permite la salida del primer buque con cereales desde los puertos ucranianos, puertos como el de Mykolaiv. Sí. Que fue bombardeado ayer. Kiev denuncia además la muerte del mayor empresario de grano del país, Bayo. Oleksiy Badartursky y su esposa, que fallecieron en uno de los 12 ataques con misiles que han golpeado de lleno varias viviendas y escuelas de esa ciudad de Mykolaiv y que han dejado al menos varios heridos, 3, según el alcalde de esa ciudad portuaria. Allí los bomberos se afanaban ayer por la tarde en apagar las llamas cercanas a varios depósitos de grano, y es que desde Mykolaiv y también desde Odesa se espera que salgan hoy los primeros barcos cargados con cereal ucraniano que van a viajar hasta Turquía en el marco del acuerdo entre Kiev y Moscú firmado el pasado 22 de julio. Moscú, por cierto, calificaba ayer como un acto terrorista interno el ataque con un dron contra su flota en Sebastopol, en la península de Crimea, en plenas celebraciones del Día de la Armada Rusa. Lunes 1 de agosto, aquí en España, el Gobierno aprueba esta mañana el decreto de medidas urgentes para el ahorro energético. Será en un Consejo de Ministros adelantado y será también el último antes de septiembre. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Lo que se aprueba hoy es el primer paso de un plan que se enviará a Bruselas en septiembre y que pretende reducir el consumo en un 7%, que es lo que se había pactado con Europa. Son recomendaciones, pero también obligaciones. Se pretende, por ejemplo, que edificios públicos o transportes no superen los 27 grados en verano. Hoy vamos a conocer qué medidas serán obligatorias y de qué forma se va a controlar su cumplimiento. Un Consejo de Ministros en el que también se va a aprobar el anteproyecto de ley de información clasificada. Norma que sustituiría a la norma que está en vigor desde el franquismo y que trae novedades. La primera, que la materia ya no depende del Ministerio de Defensa. La información clasificada pasa ahora a ser competencia del Ministerio de la Presidencia. Y novedades también en el fondo. Los altos secretos del Estado dejan de tener carácter indefinido. Permanecerán ocultos por norma 50 años prorrogables por el Gobierno. Una nueva ley en definitiva de secretos oficiales y un decreto además también hoy para coordinar los servicios de extinción de incendios en toda España. A esta hora estamos pendientes, además, de un incendio en Argo, en Pontevedra. Un fuego que ha quemado 400 hectáreas. Ha sido una madrugada complicada porque el fuego se ha acercado a las casas. Se ha elevado, de hecho, a nivel 2. El alcalde cree que ha sido intencionado. Es Horacio Gil. Bajo mi punto de vista, pues por la hora que se inició, pues yo entiendo, se supone que puede ser intencionado. Agosto llega con una subida de las temperaturas en gran parte del país, donde de nuevo se van a volver a superar los 42 grados. Sí, vamos a estrenar el mes con mucho calor, con 34 provincias en alerta por altas temperaturas, con máximas por encima de los 40 grados en Andalucía y en Extremadura, y en torno a los 40 en Castilla y León y en gran parte de Castilla-La Mancha. Habrá lluvias al sur de esa comunidad de Castilla-La Mancha, también en la Comunidad Valenciana, en Aragón y en Galicia. Lluvias que son más necesarias que nunca. Desde hoy entran en vigor restricciones por la sequía en Andalucía, que se suman a las que ya están en
en marcha en Cataluña o en Galicia, donde el caudal del río Lérez en Pontevedra ha caído a mínimos históricos. En Cataluña, desde la semana pasada, hay restricciones en 135 municipios. Y en Málaga, en varias localidades de la Costa del Sol, desde hoy no se van a poder usar las duchas en las playas. Los ayuntamientos cierran el grifo y solo permiten el lavado de pies. El embalse que le suministra el agua está al 13% de su capacidad. Enseguida vamos a hablar de cómo está la sequía, actualizar también cuál es la información respecto a la falta de agua y las medidas que están ya en vigor en varias comunidades. Ahora lo que toca es cerrar la portada con una voz. La de Nickel Nichols, aunque quizás la ubiquen mejor con esta música, seguro que sí. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek. La intro de esta serie mítica de Star Trek. Anoche murió la actriz que encarnó el papel de Nyota Uhura. Fue la primera mujer negra en alcanzar un papel relevante en el reparto de una serie en televisión y compartió con el capitán Kirk un beso que fue uno de los primeros de una pareja interracial en la tele. Estamos hablando de mediados de los 60, una estrella que llegó a ser portavoz de la NASA. Murió anoche a los 89 años. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Esta brutal agresión de Putin a Ucrania ha puesto de manifiesto muchas cosas, y es la necesidad de que estemos más unidos que nunca, quienes compartimos ciertos valores. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pedía ayer mismo unidad europea frente a la agresión rusa, lo hizo desde Macedonia del Norte, dentro de su gira por los Balcanes, que lo ha llevado también a Albania. Sánchez no presidirá, por tanto, el último Consejo de Ministros del año, que se adelanta a este lunes, un consejo en el que el gobierno va a aprobar varias medidas, entre ellas una ayuda de 400 euros a las familias ucranianas que están en nuestro país y que no tienen ningún ingreso. Aunque las dos medidas más destacadas que van a marcar la agenda política del día las esbozábamos ya en la portada. Por un lado, ese plan de contingencia con el que el gobierno quiere cumplir con el compromiso de Bruselas, el compromiso adquirido allí en Bruselas, para reducir entre un 7 y un 8% el consumo de gas. Sí, la letra pequeña la vamos a conocer a lo largo del día. De momento sabemos que se tratan de medidas obligatorias, pero también de recomendaciones. Todo apunta a que las obligaciones irán destinadas a edificios públicos, a empresas o a centros comerciales. Y pasaría por tener un tope al aire acondicionado en verano, 27 grados, y a la calefacción en invierno. Por otro lado están las recomendaciones. Podrían estar relacionadas con el fomento del teletrabajo o del transporte público. En cualquier caso sería un paso más, pero no el único. El plan se tendrá que completar el próximo septiembre. Entonces será cuando el gobierno envíe este plan en conjunto, elabore el plan en conjunto y se lo envíe en su totalidad a Bruselas. Medidas que irían en todo caso en la dirección por la que ya han apostado otros países europeos. Países como Alemania, que haya anunciado que bajará la temperatura en colegios, en piscinas y en otros edificios públicos. Medidas que también se han puesto en marcha en Francia, donde, entre otras cosas, se va a multar con 750 euros a los comercios que mantengan sus puertas abiertas con el aire acondicionado puesto y con 1.500 euros a quienes enciendan carteles publicitarios durante la noche. Eso en Europa. Por tanto, hoy en España saldremos de dudas y en el Consejo de Ministros de esta tarde sabremos en qué consiste y en qué grado de obligación las recomendaciones o las obligaciones, en definitiva, esas medidas para ahorrar energía que apruebe el gobierno para los españoles. Y la segunda medida que va a salir de esa mesa tiene que ver con la información clasificada, con la aprobación de un proyecto de ley que va a sustituir a la ley vigente de secretos oficiales, que es una norma franquista aprobada en el año 1968. Y la principal novedad es que ahora este proyecto de ley contempla que los secretos de Estado caduquen a los 50 años. La actual norma contempla esos secretos con carácter indefinido, es decir, podían prolongarse sin desclasificar eternamente. La nueva norma contempla un periodo concreto. A los 50 años se hacen públicos, aunque se puede prorrogar en algunos supuestos. Además, también incluye que los jueces puedan solicitar al gobierno la desclasificación de un documento secreto en el curso de la instrucción. Y en este caso deberán hacerlo a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo y no a través del Consejo de Ministros, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Y hay además otra novedad. Esta materia sale de Defensa y pasa a ser competencia del Ministerio de la Presidencia. La norma ahora tiene que ser consultada por los diferentes ministerios y tendrá que pasar el cauce parlamentario. Debería estar en vigor en el plazo de un año. Es decir, al final de la legislatura. Una legislatura que Pedro Sánchez quiere terminar en tiempo y en forma. El presidente quiere que el gobierno de coalición llegue vivo y con fuerzas, dice, al final de la legislatura. Cree que una ruptura mermaría las opciones del conjunto de la izquierda. Fue al menos lo que dijo ayer a los periodistas en una conversación informal en su gira en Macedonia del Norte. Enviado especial Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Lo que cree el presidente del gobierno es que una ruptura de la coalición a pocos meses de las elecciones perjudicaría a la izquierda. Por eso, en una conversación informal con periodistas, Sánchez ha querido dejar claro que su intención es agotar la legislatura con Unidas Podemos como socio de gobierno. Pese al
escenario adverso, considera que el mejor aval para concurrir a las urnas es dar una respuesta justa a la crisis y poner fin a la etapa de inestabilidad que se inició en 2015. Para eso considera indispensable que la legislatura dure 4 años, algo que también depende de cómo evolucione la relación con Unidas Podemos. A pesar de los momentos de tensión, en esa charla el jefe del Ejecutivo ha defendido que el trabajo de sus socios es positivo, no tiene dudas de que Yolanda Díaz conseguirá llegar a las generales con su nuevo proyecto político armado y como candidata del mismo. El presidente es consciente de la ventaja de Feijóo en las encuestas, cree que será capaz de darle la vuelta a esos sondeos, para lo que van a ser claves, dice, los presupuestos generales del Estado, que está convencido de poder sacar en tiempo y forma. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Los empresarios españoles con negocios en Argel siguen a la espera de que se retomen las relaciones comerciales después de que este fin de semana el gobierno desmintiera el comunicado de la patronal bancaria que el jueves aseguraba que los movimientos retomaban la normalidad. El gobierno argelino lo hacía a través de la agencia de noticias. Argelia desautorizaba el sábado ese comunicado de la patronal y lo justificaba porque las decisiones, eso dice la nota que ha publicado la agencia, las decisiones sobre las relaciones comerciales entre ambos países corresponden al Estado y se toman en el Consejo de Ministros. A esta hora no hay ninguna confirmación oficial de que se hayan desbloqueado. Y atención a estas palabras del presidente de Endesa en Portugal, que en una entrevista este domingo ha dicho que el precio de la luz subirá en agosto más de un 40%, a pesar de la excepción ibérica. Unas palabras que han causado un revuelo en el país vecino y que ya ha desmentido el gobierno de António Costa. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. El presidente de Endesa en Portugal asegura que los consumidores que están en el mercado libre, un 85% del total, van a notar una fuerte subida en sus facturas a medida que vayan renovando sus contratos anuales. Las personas tendrán una sorpresa desagradable en sus facturas a partir de finales de julio, con aumentos de más del 40%, ha asegurado Nuno Ribeiro da Silva en una entrevista a la radio Antena 1. Según Ribeiro, serán los consumidores del mercado libre los que paguen la diferencia entre el límite al precio del gas acordado con Bruselas y el precio real, unas declaraciones que el gobierno luso ha calificado de alarmistas y que considera injustificadas. El Ejecutivo asegura que el mecanismo ibérico ha ayudado a reducir el precio de la factura desde su aprobación e invita a los consumidores del mercado libre a buscar otros comercializadores que no apliquen aumentos tan elevados a sus clientes. Suscríbete al Hoy por Hoy. Julio lo hemos cerrado atentos al gas, a esas recomendaciones para disminuir su consumo, que veremos qué decide hoy el Consejo de Ministros, que por cierto sí presidirá Pedro Sánchez, regresa de Albania y preside, le da tiempo para presidir ese Consejo de Ministros. Bueno, les digo que agosto comienza mirando al grifo, pero no solo al del gas, se lo venimos contando estos últimos días, hay varias comunidades en riesgo por sequía, con los embalses al 40% de su capacidad y con territorios como Galicia con el verano más seco de los últimos años. Las administraciones están empezando a poner límites al uso de agua. Por ejemplo, Andalucía. En la Costa del Sol, varios municipios cierran desde este mismo lunes las duchas de las playas. Y el motivo es que el embalse del que se nutre gran parte de la costa de Málaga está en mínimos. Ser Málaga, Nieves Egea, buenos días. Buenos días. Son los municipios de Vélez Málaga, Rincón de la Victoria y Algarrobo, en la costa oriental, donde a partir de hoy no saldrá agua en las duchas de las playas. Una medida para reducir el consumo en un mes agosto en el que se triplica la población por el turismo. La comarca de la Axarquía tiene en vigor un decreto de sequía porque el pantano que la abastece, el de la Viñuela, está en situación crítica, a menos de un 13% de su capacidad. Hasta ahora no se han producido restricciones de agua a la población, pero sí en el riego de los campos de subtropicales típicos en la zona. Eso por la falta de agua en los embalses. Luego están los municipios, los más pequeños, que no están unidos a ninguna red de agua y que se abastecen del agua de los pozos. Y como no hay agua, hay pueblos que están preparando cubas de agua por si la sequía persiste. Son localidades de la Cataluña central que desde la semana pasada ya tienen restricciones en el suministro. Estamos hablando de restricciones en 135 municipios donde no se permite llenar la piscina o limpiar la calle con agua del grifo. Cataluña, Sergi López, buen día. Hola, buen día. En esos 135 municipios en los que ya hay restricciones se ha limitado el uso de agua a 250 litros por persona y día. Y en Borges del Camp, en Tarragona, se plantean usar cubas para garantizar el agua a los vecinos. Su alcalde, Quim Calatayud, pide a los vecinos que bajen el consumo de agua porque de momento, a pesar de que se lo piden, no lo están haciendo. En Ripoll y en Girona tienen otro problema. El bajo caudal del río ha provocado un alto nivel de arsénico en el agua y los vecinos no pueden usarla para beber y para cocinar. Y también en el canal de Urgell, la reducción
restricción del caudal del río Segre hará que a partir de hoy se vean afectadas las 70.000 hectáreas de cereales y de árboles frutales que riega. Las fincas tendrán 2 metros cúbicos menos por segundo. Si sigue sin llover, las restricciones de agua por persona y día podrían ampliarse a más zonas de Cataluña a final del verano. En Galicia este verano está lloviendo menos de un 30% que el año pasado, una sequía que también está afectando a la agricultura y a la industria. En Pontevedra, el caudal del río Lérez ha caído a mínimos históricos durante el mes de julio. Íñigo Caínzos, buen día. Sastre, la situación lleva siendo meses muy complicada. De hecho, en buena parte de Galicia, en la franja costera, que es la cuenca que depende de la Xunta, estamos en prealerta ya desde febrero. Imaginaos lo que quiere decir esto en una comunidad en la que llueve bastante habitualmente. Lo cierto es que desde entonces apenas hemos cogido el paraguas y esto ha agravado mucho la situación, sobre todo en la cuenca del Lérez, en Pontevedra, donde han tenido que ir un poco más allá y activar la prealerta por escasez de agua. Esto implica ya prohibiciones. Por ejemplo, en las playas no hay duchas, no se pueden limpiar los coches o usar el agua para parte de los llenados de piscinas, pero el impacto más importante lo han notado en Ence. La pastera se nutre del agua del río y el gobierno autonómico les ha pedido que bajen el nivel de actividad. Nunca antes esta compañía había tenido que parar máquinas y como consecuencia de esto van a llevar a cabo un ERTE que va a afectar a unas 300 personas. La idea es recuperar la normalidad en este caso cuando la naturaleza lo permita, porque el caudal del río está por debajo del 30%. Vamos ahora a Euskadi. La Ertzaintza está investigando allí una docena de pinchazos a mujeres en recintos festeros, en recintos de ocio nocturno. En ninguno hay restos de sustancias tóxicas, por lo que por el momento no hay datos que aporten que exista una relación con la sumisión química. Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? No la hay, pero preocupa, y de ahí que la Ertzaintza haya hecho pública esta investigación para ayudar en la prevención, para que ante el mínimo síntoma se dé aviso primero al entorno, seguido al 112 y en tercer lugar se acuda a un centro hospitalario para analizar si hay restos de droga en la sangre. De momento no ha sido el caso, lo decías, los análisis realizados en la media docena de casos denunciados han dado negativo, pero todas las chicas que han dado cuenta de estos pinchazos en piernas o brazos han reconocido cierto mareo posterior y han dado la voz de alerta por lo sucedido. Bilbao y Azpeitia este fin de semana son los casos más recientes de denuncias interpuestas, pero hay que sumar Santurtzi, Etxebarri, Zierbena, Vitoria o Zarauz. Los ayuntamientos están en guardia y la Ertzaintza también, que ahora mismo trata de calibrar la verdadera dimensión del fenómeno. Y vamos también a Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, varios colectivos feministas han convocado esta tarde una concentración para condenar el que todo apunta es el último asesinato machista en nuestro país, el de una mujer de 34 años el viernes a manos de su expareja, que hoy pasa a disposición judicial. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. El hombre está detenido desde el viernes tras acuchillar a la que fue su pareja en el cuello, unas heridas de las que murió pocas horas después en el hospital. A la espera de la confirmación oficial por la delegación del gobierno, son ya 26 las mujeres asesinadas por violencia de género este año en España. Noticias ahora del exterior, empezando por Italia, Enrique. Donde es la noticia Luigi Di Maio, el ministro de Exteriores sin funciones, que se ha salido de su partido, el Movimiento 5 Estrellas, por discrepancias con el líder, con Conte. Hoy presenta la formación, se llamará Compromiso Civil y se va a presentar a las próximas elecciones del 25 de septiembre. Y siguiendo precisamente por la información internacional, novedades en Kentucky, en Estados Unidos. Donde se ha elevado a 26 el número de muertos por las inundaciones históricas que han anegado ese estado en los últimos días. Con el nivel de agua que hay allí, dicen las autoridades que todavía van a estar encontrando cuerpos, cadáveres, durante las próximas semanas. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.